otras tantas pendientes. Esperamos recibir los votos militares hacia el final de esta conferencia de prensa. Espero recibir los datos en el teléfono celular. Esto ha roto récords. Así que esto significa que en este momento estamos viendo 3 millones, más de 700.000 votos depositados en todo el estado de Georgia. El récord anterior era fue en 2004. La contienda de Saxby-Chambliss con 2.100.000 votos. Ese era el récord, y en 2018 1,5 millones. Así que obviamente hay mucho interés. Estoy seguro que la gente de Georgia está cansada de los anuncios por televisión, las llamadas telefónicas y los mensajes por correo. En preparación para las elecciones de mañana, estamos finalizando la carga final de la data. La mayor parte del trabajo se completó en el fin de semana. Habrá más de 2.648 centros de votación abiertos el día de las elecciones. Un par de ellos cerraron por problemas relacionados con el COVID. En total no anticipamos cambios, pero siempre pueden ocurrir. Hemos compartido esta información con Georgia Power y otras entidades por si hay problemas con el suministro eléctrico, lo que sea. Hemos visto una cierta falsa de trabajadores electorales. En Paulding se perderán 2 centros de votación. Por eso, lo que hemos visto también es una diferencia en los modelos de concurrencia, dependiendo de los distritos legislativos y los condados, en parte debido a la campaña de desinformación sobre la importancia del voto de la gente en el Estado. El secretario de Estado quiere dejar constar que todos los votos cuentan y todos los votos van a contar. Quiero dejar eso muy claro. Si a ustedes les importan los valores y la dirección de la nación, es una obligación el acudir mañana a votar, ya sean republicanos o demócratas, dada la naturaleza de declaraciones hechas por el presidente y otras personas. Cuando hablaban de protestar en lugar de votar, específicamente les decimos, acudan a votar mañana. Específicamente algo que he tenido que argumentar con gente que conozco de hace 20 años, decían, bueno, sentimos que nuestras elecciones fueron robadas, que el voto no cuenta. Bueno, yo no estoy reconociendo que ha habido fraude electoral, porque no lo hubo. Pero si usted cree que esto ocurrió, lo mejor que puede hacer es acudir a votar para hacer más difícil que le roben los resultados. Si eso es lo que usted cree y piensa, acuda a votar. Hay gente que ha luchado, ha muerto, ha marchado, ha orado, ha votado para conseguir el derecho al voto. Desperdiciarlo porque alguien pueda pensar que esto no importa es algo autodestructivo. Y al final se convierte en una profecía que se cumple por sí sola. Si a la gente le importa el futuro de la nación, deben acudir a votar. Es vital, es de la más absoluta importancia. Y la razón por la que estoy aquí es porque hay gente en posiciones de autoridad y respeto quienes han dicho que el voto no cuenta, y eso no es verdad. Y voy a pasar nuevamente por todo este proceso antidesinformación. Esto se está repitiendo una y otra vez. Lo he hecho en los últimos 2 meses, pero lo voy a reiterar, pero por última vez. A fin de cuentas, queremos que la gente entienda que sus votos cuentan. Cada persona, cada voz es importante. Sé que hay gente que ha luchado durante años por esto. Así que sí, algunas de estas cosas van a salir a relucir en declaraciones del presidente y de sus partidarios. Esto es algo que hemos visto repetidamente. Votos repetidos, Ruby Freeman, filtraciones de información. Así que para ser totalmente transparentes, algo que queremos destacar, nuestros medios locales, esto lo han analizado cuadro a cuadro para ver qué pasó. Bueno, primero, si ustedes van a securevote.ga.com, allí encontrarán la información, el cronograma completo. Verán allí donde está reseñándose que había una fuga de agua. Bueno, la gente en el condado de Fulton, miren, no había una orden para corregir la...
So they turned off all those things, and it went over the edge of the relief valve, and that's what caused the leak. So they come in. Then you go to another Así one about que 7 in the morning or so. ellos fueron a la llave de paso y allí estaba la fuga de agua. Después, a eso de las 7 de la mañana, no sé cómo llamarlo, estaban pasando la máquina para secar las alfombras y demás. A las 8:23, una mujer sacó la mesa en cuestión, que es lo que ha dicho el señor Giuliani. La está arrastrando con una sola mano y dice que no hay nada debajo. Después pueden avanzar hacia más centrado el día. A 9:45 aproximadamente, hay dos grupos de personas allí. Y lo que sucedió es que estaban comenzando a apartar las cosas porque todos pensaban que se iban a ir a casa. Así que comenzaron a cubrir las máquinas. Y cuando los monitores todavía están allí, vienen los portadores de los votos en ausencia. Y debo decir que el presidente ha mencionado esto, lo he escuchado por la radio, yo lo he dicho, estamos hablando de esto. Esto ha sido desestimado. Es la gente que normalmente transporta los votos en ausencia. Hay representantes de la prensa. Ellos llevan las boletas, los colocan en las bandejas de transporte, los ponen en cajas con tapas específicas y en cierta parte del video ven a una mujer sellando las cajas. Aproximadamente a las 10:25, 10:30, el secretario y yo vimos que el condado de Fulton estaba cerrando. Así que los que estuvimos allá de las elecciones recuerdan que el secretario se molestó con esto y dijo, algunos trabajamos a lo largo de la noche, sería importante que resolvieran esto. Chris Harvey, nuestro director de elecciones, habló con autoridades del condado de Fulton y hablaron con la gente que estaba en la bodega porque están realizando actividades asociadas con las elecciones. Rick dijo, no estamos cerrando. Dijo, bueno, parece que sí. Y entonces volvemos al video y allí verán cómo se recibe una llamada casi a las 11 y ven que esta persona toma el teléfono y su jefe le dice tienen que quedarse y completar el trabajo. Cuelga el teléfono, le coloca más sellos a las cajas y si ven el video, mucha de la gente que estaba allí había estado allí desde las 7 de la mañana y ya hablamos de las 11 de la noche. Todos pensaban que iban a poder irse a casa. Así que pasan unos 30 segundos diciendo, bueno, ¿qué le voy a decir a esta gente? Así que se va a la esquina del escritorio y dice, tenemos que seguir trabajando. Así que vuelven a las cajas y ustedes ven cajas que habían puesto debajo de la mesa. Hay videos de esto. Y esto es lo que es frustrante. El equipo legal del presidente tiene el video completo, lo han visto y de manera intencional han engañado a los votantes sobre este tema. Es algo intencional, obvio, y cualquiera que vea esto lo puede observar. Así que por eso es que queremos que la gente lo vea. Bueno, ellos sacan esto y comienzan a hacer las lecturas. Después ven que se están haciendo conteos múltiples. Esto es un proceso normal. Si hay un problema con las boletas, el proceso para. Pero antes de eso, 4 o 5 pasan. Así que dicen, bueno, vamos a borrar este último grupo y vamos a volver a hacerlo. Ese es el procedimiento normal, un elemento secundario. El presidente quería que hiciéramos un conteo manual, lo cual hicimos en la auditoría. Esa auditoría demostró que no había problemas con la lectura óptica. Si alguien tomó boletas y las pasó varias veces por los lectores, habría múltiples votos sin boleta correspondiente. Así que en todo el estado, por la variación en el número de votos es fraccional, menos del 1%, lo cual demuestra que las máquinas operaron normalmente, el equipo hizo un muy buen trabajo y se hizo adecuadamente el conteo manual en el escrutinio y con los observadores. Así que eso queda resuelto. Lo otro que hemos dicho como parte de la transparencia, colocamos todos estos expedientes electorales en línea para que la gente los pueda ver.
Hablemos ahora de los números que ha presentado el equipo del presidente. Ellos dicen que hubo 2.600 delincuentes que votaron. Bueno, nosotros tenemos datos más específicos del Departamento Correccionales. Ellos pueden rastrear si una persona está en libertad bajo palabra. Tenemos 74 posibles delincuentes que votaron. Es el número más alto. Algunos de estos individuos ya completaron sus sentencias, algunos tienen nombres similares y cumpleaños similares, así que el resultado total va a ser inferior a eso. Después está la aseveración que 66.248 personas menores de edad votaron. El número real es 0. 66.000 contra 0. Y lo sabemos porque las fechas están en el registro electoral. Hay 4 casos de personas que pidieron votos en ausencia antes de cumplir 18 años, pero habían cumplido los 18 años para el día de las elecciones. Por lo tanto, el voto es legalmente válido. Así que el número más alto que tienen, contra 0. Decían que hubo gente que votó sin estar registrada. Vamos a aclarar, esto no es posible. No le pueden dar una boleta si su nombre no está registrado y si no aparece en el padrón de votantes. 0. Y después tenemos la celebración de votantes que usaron casillas postales. Bueno, la verdad es que hasta ahora todo lo que hemos visto es que cuando la gente tiene casillas postales, se trata más que todo de edificios de apartamentos. Así que en el sistema aparece una casilla postal, pero es una dirección residencial para gente que vive en residencias multifamiliares o departamentos. Son casillas postales aprobadas por el correo. Después estamos hablando de personas que se inscribieron después de la fecha. La cifra es de 0. Nadie hizo esto porque la fecha de cierre es la fecha de cierre. No hay forma de hacerlo. No podían darles una boleta de votación porque el sistema no lo permite. 10.000 y tantas personas que murieron antes de las elecciones. Las cifras indican que puede haber habido 2 casos. Eso puede haber llegado, pero no son 10.000. 395 votos depositados en 2 estados, lo estamos investigando, pero nuevamente, en el caso de votos dobles, lo estamos investigando, pero estamos hablando de un puñado, no de decenas de miles. Así que vamos a aclarar esto. Se decía que habían sido 11.000. Nada en nuestras investigaciones de estas aseveraciones indican que hay suficientes votos cuestionados como para cambiar el resultado. Y como ha dicho el secretario desde aquí mismo, en todas las elecciones hay votos ilegales, porque los votos son de seres humanos. Esto sucede. Se trata de tener tantas salvaguardas como sea posible para minimizar el problema. Hablamos de parte del escrutinio manual. Pasemos ahora a otra aseveración ridícula que decía que se usaron las máquinas para alterar los votos. Nuevamente, el escrutinio manual demuestra que esto no es verdad, para nada. Y volvamos a la aseveración en contra de Dominion Voting Systems. Dicen que en Wisconsin se usaron estas máquinas, en los 14 condados donde se usaron estas máquinas, en Wisconsin, el presidente consiguió el 59% de los votos. Y en Pensilvania, donde se usaron también estas máquinas, recibió 52% de los votos. Él decía que había más de 900.000 votos borrados por estas máquinas y de 1.400 condados donde ocurrió esto, donde la gente fue a votar. Estamos hablando de una concurrencia de 76%. Eso significaría que habría que tener 130% de comparecencia. Eso no es posible. Nuevamente, todo esto se puede demostrar fácilmente que no es cierto, pero el presidente persiste y al hacerlo está socavando la fe de la población de Georgia en el sistema electoral. Esto es importante porque mañana tenemos una elección muy importante y todos merecen que sus votos sean contados, republicanos y demócratas. Pasemos ahora al tema del
el cotejo de firmas. Se dice que esta verificación no se hizo y que esto se basa en impresiones. No se ha presentado evidencia específica. Hay una aseveración específica donde dice que no se verificaron las firmas en las boletas de ausentes en el condado de Cobb. Esta es la primera vez que tenemos una denuncia específica que no hubo verificación de firmas. Así que el secretario ha hablado de utilizar recursos de la Oficina de Investigaciones de Georgia, GBI, para esclarecer esta situación, y de todos los votos en ausencia analizados se encontraron 2 que pudieran tener problemas. 99,9% estuvieron bien, y en esos 2 la persona era actualmente la persona que había solicitado la boleta. Otra cosa de la que quieren hablar es de la vasta diferencia en las tasas de votos rechazados. No hubo una gran diferencia. Esto lo están diciendo para confundir a la gente porque no entienden el sistema electoral. Están confundiendo el universo total de votos rechazados con aquellos rechazados por problemas con la firma u otros problemas. Bueno, les voy a decir, el número exacto creo que es 2,6%, en 2020 1,5%. Tenemos cifras actualizadas y la diferencia es que en 2019 se había aprobado una ley que permite el procesamiento de las boletas, así que hay gente que está en el estado buscando gente que tiene problemas con las firmas para que depositen su voto con verificación. Los demócratas han hecho un mejor trabajo en este sentido para las elecciones generales. Los republicanos no estaban preparados. Los demócratas tenían ya todo un aparato montado para hacer esto. Los republicanos entraron al juego tarde. En un total de 5,000 votos rechazados por problemas, solo unos pocos fueron votos hechos con verificación. Así que esto es solamente una mínima fracción del total de votos depositados. En cuanto a asuntos más recientes, no hubo destrucción de votos. Esto no es real. Esto no ha ocurrido. No ha habido destrucción de sobres o de los votos, de los sobres para votos secretos. Bueno, esto no tiene ningún valor como evidencia porque no tienen firma. Así que básicamente estamos hablando de basura. La ley requiere que se conserven durante meses las firmas y eso está resguardado. Por eso es que no entiendo a cabalidad. Nadie está cambiando parte de las máquinas de votación. Eso no es verdad. Eso no ha ocurrido. El presidente mencionaba en la llamada ayer o hace un par de días. Eso no es verdad. No sé exactamente cómo explicarlo. El secretario Raffensperger no tiene un hermano que se llame Juan Raffensperger. Eso no es verdad. El presidente también habló sobre esto por Twitter. Es una lista muy larga. Sí. El otro elemento fantástico que vimos el otro día fue de la potencial alteración de las máquinas de Dominion. Esto tampoco ocurrió. Les digo por qué. Primero, las lectoras ópticas necesitan tener un módem. Es muy difícil intervenir una máquina sin acceso al módem. Así que, bueno, el punto de enlace, el nodo de enlace, puede conectar a Wi-Fi. Lo usamos por si acaso se presenta algún problema, pero la conexión no se mantiene viva todo el tiempo. Así que si vieron algo, pueden haber detectado el tráfico, pero es como ver que algo pasa y uno no puede subirse. Así que hay aseveración tras aseveración tras aseveración sin prueba alguna. Y las declaraciones juradas se suman, pero tienen que ser investigadas. Así que cualquier persona que haya ofrecido algún testimonio, un comentario público, lo hizo ante el Senado. Nunca se pidió que se discutiera esto con
la subcomisión del Senado. Eso tampoco ocurrió. Me parece interesante porque obviamente están haciendo aseveraciones sin fundamento para socavar la fe de la gente en el sistema. Esta es otra que salió el fin de semana del fundador de Overstock.com. Decían que habían encontrado miles y miles de votos falsos en una bodega en el condado de Fulton. Estas son las boletas de emergencia que se mantienen allí y están a la vista de todos. La razón por la que el número es tan alto, por cierto, todos los condados están obligados a tener estas reservas de boletas. Reservar un 10% para cada centro de votación y se tienen que imprimir con la identificación del centro de votación. En el condado de Fulton recordarán que hubo un brote de COVID en sus bodegas antes que saliera la prueba rápida para las elecciones generales. Y para errar del lado de la cautela, como plan C, decían, bueno, si la gente no se puede someter a las pruebas, vamos a imprimir las boletas necesarias para que la gente pueda votar. Esto se hizo en aras de la precaución debido a las incertidumbres sobre el COVID y demás. Así que Dominion acudió para ayudar, para decir que estaban listos. Así que no tendrían que usar ciertos votos. Pero estos no son votos falsos. Estas son boletas que no se utilizaron. Esto estaba envuelto en plástico dentro de una caja cerrada. Estaban allí, todos lo vieron. Esto es parte del problema. Yo veo que están tratando de escribir todo lo que sale en Internet como una parte de la campaña de desinformación. Lo explotan. Sabemos que hay potencias extranjeras que están promoviendo estas cosas y otros elementos. Así que, miren, esta oficina ha sido abierta y transparente. Seguimos investigando. Hay reservas sobre ciertos votos. Esto se trata de la falta de votos de emergencia o provisionales o en ausencia. Después, los votantes militares votan electrónicamente. Una vez que recibimos las boletas, en el 45º o 6º día, hay gente que quiere una boleta, se la hacemos llegar. Ellos la pueden imprimir y pueden votar allí. Tiene que ser un papel con ciertos parámetros, así que esto, cuando regresa al condado, duplican la fotografía en una computadora. Es un proceso enorme, especialmente considerando que en algunos países la votación es enteramente electrónica. El otro elemento es el voto de emergencia. Si una máquina escrutadora se daña, o como pasó en el condado de Spalding, van a usar votos de emergencia como respaldo. Y esto va directo a la máquina y no se doblan. Y la última vez que podrán ver esto es en votos dañados o adjudicados a través de este sistema. En Fulton, ellos ponen tantas boletas a través de las máquinas que a veces se queda una mal cortada. Yo trabajé para el BMW, así que papel privados y demás. Así que estos votos están allí. Miércoles hemos escuchado que habría varios senadores en el Congreso objetando la confirmación de los electores. Pensamos que cada vez que hagan esto, el debate se prolongará por un par de horas. Los electores de Georgia van a ser confirmados, verán esta evidencia y votarán en la Cámara y en el Senado, y esto demostrará que la certificación estuvo bien hecha y el proceso se ha seguido bien. Y hablando de lo que dijo el senador Tom Cotton, este es el proceso que seguimos de acuerdo a la Constitución, las leyes de Georgia y de los Estados Unidos. Así que, dicho todo esto,
Si usted es un votante en Georgia, si usted quiere que sus valores se reflejen en los funcionarios elegidos, los aliento encarecidamente a votar mañana. No dejen que nadie los desaliente. No supriman su propio voto. No hagan esto. No dejen que nadie les robe su voto. Y eso es lo que está ocurriendo. Si ustedes se autocallan, van a perder las elecciones. Y dicho esto, responderé a sus preguntas. Hey, yeah, is the Secretary of State or the State Election Board considering secretario de asking either the Estado, la Fulton Junta DA or the Georgia Electoral, Attorney General to le van a pedir a la investigate the call with the Fiscalía president over the que weekend? investigue la llamada del presidente? Any No lo sé. discussions of that? Not that I'm aware of. Se ha discutido, no que yo sepa. Por todo lo que ha dicho, ¿cree usted que lo ocurrido en esa llamada... No le puedo escuchar, disculpe. ¿Cree usted que, como dicen algunos, que esto es un ataque contra la democracia? Algunos dicen que, bueno, lo que pasó en la llamada telefónica es un ataque contra la democracia. Yo dejaré que otra gente se pronuncie al respecto. En mi opinión, esto no es algo normal. Nadie le haría esto a un secretario de Estado. Afternoon. Looking forward to tomorrow. Buenas Have you heard tardes. about any threats Ansioso or porque security llegue el día de problems mañana. or anything that ¿Han tenido algunas amenazas o problemas de seguridad que pudieran interferir con la votación y qué esperan de la concurrencia mañana? Espero que haya una muy alta concurrencia. Hay muchos votantes que pueden acudir en múltiples jurisdicciones. Hemos sopesado potenciales amenazas que tratan de alentar a la gente a no participar. Queremos que se cuiden, que se protejan, pero no dejen que nada se interponga entre usted y su voto. ¿Habrá seguridad adicional? Hablamos con autoridades estatales y federales. Hemos visto algunas de estas situaciones en línea. Rápidamente, 2 miembros de la Junta Electoral Estatal han pedido que se investigue la llamada telefónica. ¿Cómo ha respondido la Secretaría de Estado si hay planes de hacer esta investigación? No sé de ninguna conversación específica, pero será considerado. Y rápidamente, en cuanto al deseo del secretario que esta llamada se grabara, estaba preocupado de algo a lo que pudiera acudir más tarde. Considerando el clima político en que vivimos y la historia del presidente, no siempre es enteramente factual, y creo que esto es requerido. ¿Cómo interpreta usted que el presidente le pida al secretario de Estado que encuentre los votos? ¿Le parece que esto es apropiado? ¿Que el presidente pida que se ubiquen votos fraudulentos? Usted lo está caracterizando como votos fraudulentos. La verdad es que no hay más votos que encontrar. Y una de las cosas que se discutió en la llamada es que ellos demandaron al secretario de Estado. Hay reglas de evidencia que se deben seguir. Tratar de evadirlos es otra cosa. Y los abogados se han dicho mutuamente, si quieren desestimar el caso, van a tener que demostrar que sus cifras son incorrectas. El Grupo de Investigaciones de Georgia ha hablado de algunas amenazas. Han dicho que hay un número sin precedentes de amenazas en los distintos estados sobre las elecciones. ¿Han recibido estas amenazas ustedes? Las conocemos, pero no queremos discutir en mucho detalle con los alguaciles la naturaleza de estos casos. Entonces, esta es la conversación que se ha dado a conocer. Primero fue Lindsey Graham y luego el presidente. La oficina de la Secretaría de Estado ha sido contactada por otros miembros del gobierno de Trump
o funcionarios legislativos. Nuestra oficina recibe contactos frecuentes de republicanos y demócratas para hablar de las elecciones. Creo que la pregunta es muy amplia, pero tenemos contactos de los miembros del gobierno, de la administración demócrata o republicana, y han discutido estas teorías de conspiración. No más que cuando tengo que explicar lo ridículo de algunas de estas aseveraciones. Muchas gracias.